Bendiciones nuevamente para todos mis queridos y amados hermanos. Continuamos esta misión de apologética en defensa de la fe católica, dialogando con las personas. En este caso nos hacen una pregunta que es muy común en el protestantismo hacérsela a los católicos. Es demasiado, o se han hecho muchos videos al respecto, pero pues ya que me la hacen, quiero rectificarla. Me preguntan que en qué parte de la Biblia fueron bautizados los niños. O sea, muéstreme en la Biblia donde un niño se bautizó. Queridos y amados hermanos, hay que entender para qué es el bautismo. Lo que sucede es que en el protestantismo se quedaron que el bautismo es solamente para perdón de pecados. Por eso cuando se les habla de un pecado que se llama el pecado original, niegan que existe ese pecado porque se quedaron en que un niño no tiene pecado. Ahora, el problema de entender también es que el bautismo no es solo para perdón de pecados, sino para otras cosas. Como dice Gálatas 3:26 en adelante, con el bautismo somos coherederos de la promesa, con el bautismo somos hijos de Dios, somos revestidos de Cristo, somos uno con Cristo, somos incorporados a su cuerpo, como dice 1 Corintios 12:13. Le pertenecemos a Cristo con el bautismo. Ahora, ¿en qué parte un niño puede ser bautizado o fue bautizado un niño? Debemos entender que con el bautismo se recibe la promesa, y la promesa la podemos entender desde dos puntos de vista. Desde la promesa del Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo promete enviar de parte del Padre. Yo rogaré al Padre para que os envíe otro, ¿sí? El Espíritu Santo. Entonces, la promesa de recibir el Espíritu Santo. Pero también debemos ver que es la promesa hecha a Abraham, que en él serán bendecidas todas las naciones del mundo. Por eso es que nuestro Señor dice en Mateo 28:19, vayan a la gente de todas las naciones, hagan a mis discípulos bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que todo como que juega un papel importante allí. La promesa con el bautismo. ¿Sí? Y por eso es que San Pedro dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícense en cada uno en el nombre de Jesucristo, o sea, como Jesucristo envió, porque Pedro fue uno de los enviados, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice, porque la promesa es para vosotros, o sea, los adultos, y para vuestros hijos. Y para vuestros hijos. ¿Por qué lo digo? Porque esta persona me está diciendo que en Mateo 28:19 dice que vayan a la gente de todas las naciones, bautícenlas. Bueno, ahí cabrían padres de familia e hijos, porque es para todas las naciones y en ninguna nación no hay niños. Pero que en Marcos 16:15 en adelante ya lo explica mejor. Lleven mi evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Y luego dice, el que crea y se bautice se salvará. El que no crea y no se bautice ya está condenado. Entonces, queridos hermanos, el versículo dice, el que crea y se bautice. ¿Sí ve? Un niño no puede creer. Entonces un niño no se puede bautizar. Le digo yo, querido y amado hermano, la perspectiva es para los adultos, pero el bautismo sí es para toda la familia. El que crea es el padre de familia. Por eso cuando la iglesia inició, como en Hechos 16:31, le dijeron al carcelero, cree, mire lo que le dijeron al padre de familia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién es el que debe creer? El padre de familia. Y luego dice que el carcelero creyó, el padre de familia, y se bautizó él y toda su familia. Y también en Hechos 16:14 vemos el caso de Lidia. Lidia dijo, juzguen si soy creyente en el Señor. Lidia no dice, juzguen si toda mi familia somos creyentes. No, yo, la representante. Sí, en este caso si está hablando una mujer es porque tal vez era viuda. Entonces dice, juzguen si soy creyente. Y ella había sido bautizada con su familia. Por su fe había sido bautizada toda su familia. Asimismo bautizaron la familia de Crispo, la familia de Estéfanas,
familias enteras, pueblos enteros, padres e hijos. Por la fe en el padre de familia, el bautismo es para toda la familia. Entonces ahí ya no hay distinción de edad. Nuestro Señor Jesucristo nunca dijo, vayan y bauticen solo a los adultos. Vayan y bauticen a los niños mayores de 12, de 13 años. No, vayan y bauticen a todas las naciones del mundo. Entonces es importante que entendamos que también los bautismos que aparecen en la Biblia son bautismos desde una manera primitiva. Por eso se entiende como la iglesia primitiva. ¿Sí? Llegan a un pueblo, bautizan a toda la comunidad, padres e hijos, y ya se van para otro pueblo y así sucesivamente. ¿Sí? Si vemos ya la tradición apostólica y por lógica, tú puedes entender que una familia, por ejemplo, voy a colocar los dedos de mi mano, este es un niños, este es el padre, la madre y los niños. Con el tiempo los niños van creciendo y formando sus propias familias. ¿A quién van a bautizar? Pues al que van naciendo en su casa. Eso lo debemos entender por lógica y por tradición apostólica. Y así es como hoy en día vamos bautizando al que vaya naciendo en nuestros hogares. Entonces es importante, queridos y amados hermanos, pero también debemos entender que por qué los hermanos protestantes, a pesar de que los textos están muy claros, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Él se bautizó con los de su casa. A pesar de que el bautismo para niños es tan claro, es muy difícil para entender un protestante, no porque no lo entienda, sino porque no lo quiere entender, ya que al empezar a entenderlo, debe aceptar dos cosas. Primero, debe aceptar que él se rebautizó y que blasfemó contra el Espíritu Santo que se recibe con la promesa que se recibe del bautismo. ¿Sí? Entonces, blasfemó contra el Espíritu Santo en el momento en que se rebautizó, porque solamente hay dos espíritus, el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo. Cuando tú te rebautizas, estás haciéndole dar a entender al Espíritu de que ese bautismo que tú recibiste en la iglesia de Dios no es válido, que su Espíritu no es válido. Entonces, ¿qué espíritu crees que recibiste? Si no es válido, automáticamente, sin creerlo, tú estás aceptando que recibiste otro espíritu y solo hay dos espíritus, el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo y la blasfemia no tiene perdón ni en este mundo ni en el venidero. Eso debemos entenderlo de ahí de otra manera. De ahí empieza toda la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí empieza todo el pecado del protestantismo. Y también hay personas, por ejemplo, que dicen, no, es que el bautismo sigue siendo en agua, pero el Señor es el que me bautiza en Espíritu Santo. ¿Por qué se dejan engañar de estos falsos pastores de que el bautismo es en agua y que el Señor después me bautizará en Espíritu Santo? O sea, que son dos bautismos cuando San Pablo dice en Efesios 4:5, un solo bautismo. Lo que sucede es que los ministros apostólicos ya es diferente. Un ministro apostólico sí es ordenado por nuestro Señor Jesucristo y trae la sucesión apostólica por imposición de manos. Ellos sí pueden bautizar en agua y en Espíritu Santo. Ellos sí pueden bautizar. Y con el bautismo la persona, ya sea el adulto, ya sea el niño, el hijo del adulto que lo presenta para ser bautizado, ahora él sí puede recibir el Espíritu Santo. Pero obviamente los pastores de las denominaciones no tienen ninguna ordenación ministerial. Nadie los envió a ellos a bautizar. Ellos no traen ninguna sucesión apostólica. Por eso es que ellos niegan la sucesión apostólica, porque ellos no tienen sucesión apostólica. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No, pues bautizar como Juan, que Juan no era discípulo de Jesús, volvamos a bautizar en agua, digamos que es para arrepentimiento y para perdón de pecados. Y aquí viene algo con el que yo he estado dialogando con mucho protestante, que me dice, es que yo nací de nuevo y me bauticé para perdón de pecados. Y yo le pregunto, ¿y después de que te bautizaste, ya no volviste a cometer pecado? Y hay un silencio en ellos. ¿Por qué? Porque siguen siendo pecadores. Se bautizaron para perdón de pecados, pero no han parado de pecar y pecar y pecar.
fuera de toda la blasfemia del Espíritu Santo. Dios los bendiga, queridos hermanos. Hasta una